Bueno, entonces empiezo. Muy buenos días a todos. Un saludo a los señores presidentes, en especial también al señor gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, al señor vicepresidente jurídico Alexander Sánchez. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Esta rueda de prensa tiene por objeto hablar sobre las medidas legales que ha iniciado Empresas Públicas de Medellín en relación a Hidroituango. Desde el primer día de mi gobierno nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, pero con la verdad, que los verdaderos responsables del proyecto asumieran los costos del proyecto y no los ciudadanos a través de sus servicios públicos. Por eso también desde el primer día le solicité a EPM, a través de su gerente Álvaro Guillermo Rendón, que conformara un equipo de altísimo nivel, un equipo jurídico que no solo evaluara los costos, cotizara y mirara cuáles eran los costos reales del proyecto, sino que además, yo cierro esto, que no solo evaluara los costos, cotizara y mirara cuáles eran los costos reales del proyecto, sino que además, yo cierro esto que está pitando y la vuelvo a empezar. Entonces vuelvo a empezar para que les quede full. Entonces, como decía, desde el primer día de nuestro gobierno nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, pero no solo a sacar a Hidroituango adelante, sino a garantizar que quienes habían sido los responsables de los sobrecostos fueran los que asumieran esos costos y no los ciudadanos a través de sus servicios públicos. Por eso también desde el primer día le solicité a Empresas Públicas de Medellín que se conformara un equipo de altísimo nivel, un equipo técnico independiente que valorara esos sobrecostos y los responsables. Después de una investigación que tomó más de 8 meses, con un equipo independiente jurídico de alto nivel, el día de hoy Empresas Públicas de Medellín decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos. Es la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia, a los constructores, a los diseñadores, a los interventores y a los aseguradores del proyecto. Solicito estas acciones legales se han establecido inicialmente ante la Procuraduría General de la Nación, pero de una vez se ha pedido la compañía de la Contraloría General de la República, así como de la Oficina Jurídica del Estado, la Oficina de Defensa Jurídica del Estado. Desde que iniciamos este gobierno con independencia, nos comprometimos a defender los recursos públicos y a defender a nuestras empresas públicas de Medellín. No es que Empresas Públicas de Medellín tenga mucha plata, es que esa plata es de los ciudadanos. Y por eso, con transparencia, con honestidad y con valentía, hemos establecido estas acciones legales que procuran conservar a nuestra empresa como una empresa pública y una empresa que se para como tiene que ser cuando sus derechos y cuando sus principios han sido vulnerados. Señor gerente, por favor. Señor alcalde, doctor Daniel Quintero Calle, señor vicepresidente de Asuntos Legales Alexander Sánchez, a los medios de comunicación presentes en este conversatorio, a todo el personal directivo y apoyo del Grupo EPM. Como bien lo dice el señor alcalde, nos hemos aplicado a fondo para estructurar un llamado a una conciliación a todas las personas que participan del proyecto Hidroituango bajo cualquier condición, como se va a expresar enseguida. Esta conciliación se propuso en la tarde de hoy ante el procurador delegado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Las partes son Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta S.A., hoy Integral S.A., Geotécnicas Solingral S.A., hoy Integral Ingeniería de Supervisión SAS, Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructores Comercio Camargo Correa, con Concreto S.A., con INSA Ramón H. S.A., Consorcio Ingetec CEDIC, compuesto por las sociedades Ingetec S.A. y CEDIC S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. y CHUP
seguros. El equipo jurídico, como bien lo expresó el señor alcalde, que se convocó para el efecto de ese grupo, hacen parte los siguientes. El equipo jurídico lo presidirá nuestro vicepresidente de Asuntos Legales, Alexander Sánchez Pérez. Viene de ser magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. Hará parte también del equipo de conciliación el doctor Carlos Bernal Pulido, ex magistrado de la Corte Constitucional, y la firma Baker & McKenzie. El proyecto hidroeléctrico de Ituango es la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las 3 décadas. Concebido como un activo estratégico para el cumplimiento de la política pública de abastecimiento de energía eléctrica en el país. La elaboración de análisis integrales de los expertos de Empresas Públicas de Medellín en torno a las dificultades y fallas que generaron la contingencia de abril de 2018, con retrasos en la entrada en operación comercial, el aumento no controlado de mayores valores económicos y hasta la generación de una incertidumbre frente a las acciones conducentes a la reactivación constructiva del proyecto con sus riesgos correspondientes aguas arriba y aguas abajo de las obras dispuestas para la producción de energía eléctrica, obligó a realizar revisiones profundas de conductas, desempeño contractual y ética. Producto de lo anterior, como buenos ciudadanos corporativos, se ha investigado exhaustivamente todos los aspectos principales, reconociendo el detalle absoluto del proyecto y el rol de cada uno de los agentes responsables para las labores, abarcando desde el diseño, la ingeniería, tanto básica como de detalle, y la construcción en su totalidad. Luego de una revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica, se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que a la postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de la infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores, casa de máquinas y almenaras. La presencia de discontinuidades geológicas llamadas cizallas a nivel de piso, en donde se encontró el potencial erosivo que generó el agua en la zona del túnel, era sin duda una tarea importante que se debía atender. No atender esa necesidad de manera correcta eventualmente podía generar un daño acelerado en la capacidad y la resistencia de la estructura del túnel y el macizo rocoso donde se desarrolló la obra. Luego de revisar cerca de 1.230 registros documentales, se encontró que en varios documentos se realizaron recomendaciones categóricas frente al manejo de riesgos, como son la existencia de las llamadas cizallas o fallas. También se hicieron recomendaciones que implicaban, entre otras, la instalación de mallas que tenían el propósito de corregir la calidad del macizo y también aplicar capas de concreto lanzado, y lamentablemente la erosión, el 28 de abril de 2018, afectó físicamente la obra y generó el primer colapso en la superficie de la galería auxiliar de desviación. Lo anterior fue puesto a la luz por la firma Scava Consulting, quien en el informe de estudio de causa raíz se refirió a esta situación como la causa física más probable. Durante la ejecución del contrato, en varias minutas de los acuerdos de modificación bilateral suscritas con los contratistas, se abordó el manejo de las cizallas con el fin de evitar riesgos. Sin embargo, después de revisar dichas fuentes, se constató que no se desarrollaron las obras a las cuales se comprometieron los contratistas,
lo que nos ubica en una condición de incumplimiento contractual. EPM tiene la obligación legal y ética de poner en conocimiento de las autoridades este siniestro legal, por cuanto es una obligación de este siniestro, y refiriéndonos a los temas legales, por cuanto es una obligación para los funcionarios velar por el patrimonio público. Es ético, por cuanto es importante conocer la verdad sobre lo que ocurrió el 28 de abril de 2018. Sin embargo, antes de acudir a la justicia, EPM considera importante agotar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como lo es la conciliación, de cara a zanjar las controversias que se suscitaron durante la ejecución contractual. En esta conciliación se convocó a todos los actores involucrados en la concepción y puesta en obra del proyecto, los diseñadores, asesores y constructores, salvo a la empresa Mapfre, por cuanto esta empresa tiene con EPM una póliza a todo riesgo. La Procuraduría General de la Nación tiene la obligación legal de convocar a los interesados y buscar una alternativa al problema litigioso, cuya duración máxima será hasta el 10 de noviembre de 2020. Con el fin de que la conciliación se surta en condiciones adecuadas, EPM solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado. Esta situación genera la obligación, en cabeza de los contratistas, de responder ante la sociedad y, a su vez, para EPM, de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes y cumplir ante el país con las obligaciones de energía en firme a través de su portafolio de generación eléctrica. Las dificultades a las cuales Empresas Públicas de Medellín se ha visto enfrentada son: primero, un presupuesto actual superior a los 16 billones de pesos, cuando el presupuesto lineal base eran 11.6 billones de pesos en el año 2012. Segundo, compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía, CREC, en cuanto a la entrada comercial de los generadores del proyecto. Los 9.9 billones surgen por daño emergente, maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4.000 personas afectadas, pagos a la CREC y el lucro cesante, que es la venta de energía, entre otros. Se demanda en este tiempo, por cuanto la ley autoriza a las entidades afectadas a ingresar a la Administración de Justicia dentro del lapso de los 2 años siguientes al infortunio. La confianza está intacta para que las obligaciones de energía en firme se mantengan dentro de los términos otorgados por el cargo de confiabilidad. Finalmente, consecuentes con el compromiso y la responsabilidad que destacan a la Administración de Empresas Públicas de Medellín, y por supuesto a la Alcaldía de Medellín y cabeza del señor alcalde, doctor Daniel Quintero, como bien lo expresó al principio, y su junta directiva, se toman decisiones contundentes y profundas, en sintonía con los intereses de la sociedad, el Estado, el departamento, el municipio de Medellín y los accionistas. La responsabilidad frente a los recursos públicos comprometidos y el sentido finalístico de la megaobra hace obligatoria la presentación de una conciliación en contra de los demandados, acción jurídica sin precedentes en la historia del país por el monto de los recursos afectados. Adicionalmente, por la falta de diligencia en la ejecución e ingeniería del proyecto cercano a los 10 billones de pesos, como se acaba de referir. Y gracias. Buenas tardes. Recibido el mandato del alcalde Daniel Quintero y del gerente Álvaro Guillermo Rendón, en lo que tiene que ver con auscultar las pruebas que se podían recopilar, procedimos como tal a hacer la investigación respectiva. Cabe advertir en primer lugar que este no es un juicio de responsabilidad disciplinario, no es un juicio de responsabilidad fiscal, no es un juicio de responsabilidad penal, es un juicio de responsabilidad civil,
donde se demandan a unos consorcios por unos daños que EPM ha padecido. En segundo lugar, es obligación del señor alcalde, así como de sus funcionarios como es el gerente y de la Vicepresidencia de Asuntos Legales, por tratarse de dinero público, poner en conocimiento de las autoridades el detrimento patrimonial como tal. Nosotros no somos jueces, solamente ponemos unos hechos que ni siquiera han sido valorados subjetivamente, sino son pruebas objetivas, para que sea un juez de la República quien, con un sano criterio, una correcta interpretación, pueda dirimir este litigio. Por último, consideramos pertinente decir que esta manifestación es garantizar la ética de lo público.